todos, otra vez, bienvenidos. Vamos a iniciar con este tema, que es el tema número 8 de esta serie que estamos viendo, Un Salvador para Todos. Y vamos a ver la segunda parte de lo que iniciamos hace 2 semanas, del tema tentado, pero sin pecar, ¿verdad? Esta es la parte 2. Y yo quiero tocar ahorita, mencionar algo. Debo anticipar, el tema está nutridito. Y si bien es cierto que voy a tocar algo de tipología, o es decir, los tipos son unas figuras del lenguaje que están dentro de la Biblia, que anuncian algo, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que hay una tipología importante entre la tentación de Adán y la tentación de Jesús, no es el objetivo de esta clase entrar en ese asunto, pero voy a tocar un par de ejemplos y los voy a dejar plasmados aquí porque es importante considerarlos. Es decir, esto nos va a ayudar a tener un enfoque claro acerca del pasaje que vamos a ver el día de hoy, que es precisamente la tentación del Señor Jesús. Y tengan listos ahí, aunque les voy a estar proyectando aquí en el capítulo 4 de Lucas, que es el libro que estamos viendo. Vamos a ver desde el versículo 1 hasta el 13, a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Está bien? Entonces, quiero mencionar algunas cosas, como el hecho de que aunque es el diablo que va y tienta al Señor Jesús, evidentemente en su humanidad, ¿verdad? Es Dios quien está en control de todas las cosas. Es Dios quien permite que Él sea tentado. Y esto siempre debemos de tenerlo presentes, hermanos. Que Satanás, el diablo, el enemigo, ¿verdad? El enemigo de nuestras almas, no es un ser que opera fuera del control de Dios y que opera fuera de la soberanía de Dios, ¿verdad? Siempre está subordinado a la autoridad de Dios. Y si el enemigo opera en un área, Dios no está fuera de control, es decir, Dios no ha perdido el control y es porque Él se lo ha permitido. Razones las podemos entender o no, eso es asunto aparte. Pero lo que aquí a Lucas le interesa mostrar es que el Señor iba a destruir el mal que resultó del pecado de Adán. ¿Está bien? Y que para hacerlo, pues Él tenía que enfrentarse precisamente al enemigo, tenía que enfrentarse a los poderes del mal, de conquistarlos. Y todos ubicamos que en última instancia eso sería en la cruz y en la resurrección, ¿verdad? Nos dice en Colosenses, nos dice que en la cruz expuso, ¿verdad? Y derrotó a todos los principados, a todas las potestades. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Tenerlo claro. Entonces, parte de esa tipología que estamos viendo nosotros es de que de igual manera en que Adán fue tentado a comer, también el Señor Jesucristo fue tentado a comer. El asunto aquí es de que la tentación no consiste en sencillamente en probar que Él es verdaderamente el Hijo de Dios porque convierte las piedras en pan. Recuerdan que ahorita vamos a entrar ahí, pero que esa es la tentación, ¿verdad? Si pues nos dice que tuvo hambre y bueno, pues si eres Hijo de Dios, ¿verdad? Pues entonces convierte estas piedras en pan. El asunto es de que la tentación viene de comer cuando no se debe hacerlo.
¿ok? Recordarán que el Señor había sido llevado al desierto por el Espíritu Santo, que su ayuno tiene lugar, póngame atención en esto, por favor, tiene lugar bajo la dirección del Espíritu, ¿sí? Y entonces tenemos que ver ese ayuno como un paralelo a la acción de Adán cuando comió del fruto, pues que no debía de comer, del árbol prohibido. Entonces, Adán fue tentado a comer de un fruto, el Señor fue tentado a comer también. ¿Está bien? Entonces, son unos tipos, ¿verdad?, que están ahí. Son unos paralelos que están ahí. Entonces, Lucas no relaciona solamente con Adán el tema de la tentación, sino también con Israel en el desierto. El contexto de las palabras que el Señor cita, ¿verdad?, de que no solo de pan vivirá el hombre, pues está expresado ahí en Deuteronomio 8, que es, ahorita lo vamos a ver, que es un pasaje donde Israel está siendo llevado por Dios para ser probado en el desierto. De la misma manera que el Espíritu Santo llevó al Señor Jesús para ser tentado, para ser probado en el desierto. ¿Está bien? Entonces, fíjense bien aquí, pónganme atención en esto. Dice, lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Dice, ¿recuerdas cómo te condujo el Señor a través del desierto durante esos 40 años, humillándote y probándote para saber dónde estaban tus prioridades y si realmente obedecerías o no sus mandamientos? Aquí yo solo quiero subrayar algo que he comentado en otras ocasiones, que no es Dios quien necesita aprender acerca de nuestras prioridades, hermanos, porque Él conoce todo. Como lo afirma ahorita el versículo 3, ¿verdad? Es para poner en manifiesto la condición del corazón de su pueblo, ¿verdad? Quien necesita ubicar, en este caso, como aplicándolo de manera individual, pues quienes necesitamos ubicar nuestras debilidades al ser probados, pues somos nosotros, porque Dios lo conoce todo. Por eso dice el versículo 3, sí, el Señor te humilló dejándote pasar hambre y luego te dio a comer maná, alimento que no conocían tú ni tus antepasados. Fíjense bien lo que dice. Él lo hizo para que comprendieras que no solo de pan vive el ser humano, sino de la palabra de Dios. Esto es muy importante, porque ahorita nos va a quedar en claro y más manifiesto en qué consiste la tentación. ¿Sí? Entonces, aunque los 3 evangelios, los sinópticos, mencionan este pasaje, solamente Mateo y Lucas presentan el diálogo entre el Señor Jesús, ¿verdad?, y el diablo sobre el significado de hijo de Dios, ¿verdad?, en el que el Señor rechaza, pero de una manera contundente, todas esas tentaciones a las que fue sujeto, ¿verdad? Y hace una referencia a Deuteronomio 6, 13, 16 y Deuteronomio 8, 3. Entonces, vamos allá a Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2, que se leen de la siguiente manera. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, subraye eso, ahorita vamos a entrar ahí, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Les mencioné que subrayáramos esta parte, que pusiéramos atención en esta frase, volvió del Jordán. Miren, lo primero que debemos de ubicar nosotros aquí es que esto que estaba ocurriendo
era algo sobrenatural. Es decir, esto fue algo dirigido por el Espíritu Santo y no, es decir, este ayuno que tuvo, ¿verdad? Y no es un método para, entre comillas, vencer al diablo. Porque muchas veces se llega a tomar esta práctica del ayuno de esta forma, ¿no? Es decir, estoy orando y estamos dándole duro ahí, ¿verdad? A la oración y vamos avanzando y estamos resistiendo, pero de pronto las cosas podemos encontrar o sentimos que los cielos son de bronce, y que el enemigo anda haciendo de las suyas, entonces pues vamos a meterle la doble tracción, ¿verdad? Y pues vamos a ayunar. Entonces empezamos a ayunar para vencer al enemigo, porque el Señor venció al diablo y también Moisés. Sí, pero esto fue dirigido por el Espíritu Santo. Esto fue un asunto sobrenatural. Esto no es una metodología, hermanos. Ahora, me gustaría remarcar el punto cuando nos dice que Él volvió del Jordán, porque esta es una referencia directa acerca del bautismo de Jesús. Cuando Él fue, que fue al Jordán, lo vio Juan el Bautista y dijo, ¿verdad? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado ¿verdad? Y fue bautizado, y cuando fue bautizado descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo. Fue algo impresionante. Fue algo sobrenatural, ¿sí? Esto es en donde el Padre dijo que se complacía de él de una manera pública. Así que, mis amados, no debemos de extrañarnos que detrás de una victoria que nosotros vivamos venga la tentación a desconfiar de Dios y del cuidado de Dios. Yo no sé cuántos, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, pero lo cierto es de que yo he escuchado mucho esta pregunta, yo mismo la he llegado a hacer y la hice en algún momento, ya aprendí, pero es, oye, si yo le estoy echando ganas, ¿verdad? ¿Por qué me viene esto? Si estoy, mientras más me meto con el Señor, más se arrecia la lucha en esta otra área. Y así, podemos sacar muchas cosas. Bueno, aquí tenemos un patrón. El Señor pasó por eso. Y si el Señor pasó por ahí, pues seguramente también nosotros lo haremos. Entonces, las respuestas que el Señor da a las tentaciones de Satanás cuando cita Deuteronomio, los capítulos 6 y los capítulos 8, indican con mucha certeza que él tenía el pensamiento de la experiencia de Israel cuando pasó por el desierto. Acuérdense, no me quiero meter en el tema de la tipología, pero es importante tener esto presente porque esto nos da el contexto de lo que está ocurriendo y el por qué el Señor contesta de esta manera, ¿sí? Es decir, estos son paralelos, estos son unas ideas paralelas. Ahora, el verbo tentar, cuando nos dice que el Señor estuvo siendo tentado por el diablo, el verbo tentar se emplea de las pruebas permitidas por Dios. Son cosas que Dios permite. Y del creyente como de aquel que debe de estar consciente de su propia impotencia y de su dependencia de Dios. Recuerden, el pueblo en el desierto, ¿sí? El Señor los metió para que se dieran cuenta, para que dependieran de Él, para que dependieran de su palabra. Y el Señor está contestando esto y está tomando esta misma idea para responder a esta tentación. Ahorita voy a entrar un poco más. Pero aquí nos está hablando de dependencia de Dios, ¿sí?
nos dice los versículos 3 y 4. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está. Fíjense bien, va a la palabra, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esto es clave, hermanos. Esto es clave porque, otra vez, no solamente, ahora sí que el verbo encarnado está haciendo uso del verbo, ¿verdad? Pero está trayendo esta idea para reafirmar la dependencia que él tenía, ¿sí? Que él tiene del Padre y que todos nosotros debíamos aprender y debemos aprender. Entonces, el Señor se niega a usar su poder para hacer pan de las piedras y comer. Él lo pudo haber hecho porque recuerden que él es creador por su palabra. Es el mismo verbo creador. Y Dios dijo: sea la luz. ¡Pau! Es su palabra, ¿verdad? La palabra nos enseña que es el Señor, el creador de todas las cosas y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, Él se negó a utilizar este poder para satisfacerse a sí mismo, ¿sí? Fue algo que debió de haber hecho Adán. Sin embargo, del modo que lo hizo el Señor, deshace lo hecho por Adán, quien usó su poder para extender la mano y tomar del fruto prohibido. Es decir, Adán tenía el respaldo de Dios para no comer. Sin embargo, cedió y lo hizo. El Señor no cedió. En esa historia que nos relata el Génesis, pues la serpiente resultó vencedora porque tomó dominio, ¿verdad? Dice la palabra que el pecado entró a la creación. Por el pecado de un hombre, el pecado entró a toda la creación y con el pecado la muerte. Entonces, recibió temporalmente un dominio, pero aquí el Señor derrota al diablo, con lo cual destruye la historia de Adán. Acuérdense, está el primer Adán y está el postrer Adán, Cristo. ¿Sí? Entonces, el Señor responde a esta tentación citando precisamente Deuteronomio 8:3, en donde pues Moisés le recuerda al pueblo que les había dado el maná, ¿verdad? Y los tuvo ahora sí que a maná por 40 años. Y esto era una prueba de fe para ellos. Póngame atención aquí, porque tenían que creer que la palabra de Dios era de fiar para poder subsistir. Es decir, desde la salida de Egipto, ellos lo único que tenían para poder subsistir hasta su entrada a la tierra prometida, la tierra de Canaán, era la palabra de Dios. Era la promesa de Dios, ¿verdad? Era esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, la promesa que ellos recibieron estando ahí, ¿verdad? Pues vámonos, muchachos, porque pues llevaban cosas de comer ahí apenas cuando salieron de Egipto, y eso sí, llevaban oro, plata, piedras preciosas, vestidos, llevaban de todo, llevaban las riquezas de Egipto, pero esas no se pueden comer. Sí, y no podían comprar nada en el desierto. Entonces tenían que depender de la palabra de Dios, tenían que depender de la fidelidad de Dios, tenían que depender absolutamente de Él. ¿Sí? Si no hubiera sido la voluntad de Dios que vivieran, pues ahí habrían muerto.
Por tanto, dice, no vivían solo de pan. ¿Okay? ¿Por qué vivían? Porque tenían pan. Es decir, ¿el hombre por qué vive? ¿Porque tiene pan? No. La vida del hombre no consiste en el pan que tiene. La vida depende de Dios, porque Dios puede sustentarnos aún sin pan. En otras palabras, el Señor Jesús le está diciendo, cuando le responde al enemigo, ¿verdad? Al tentador, no solo de pan vivirá el hombre. Le está diciendo, mira, número uno, yo no voy a actuar en independencia del Padre. Yo no voy a desconfiar de su cuidado, porque puedo vivir con lo que Él me dé, aún sin alimento. Si Él no me diera alimento, Él me va a sustentar, porque mi vida depende de Él. Mi Padre me va a sostener y no tengo que demostrarte nada. Qué tremendo, ¿no? Hasta dónde va y muchas veces cómo nos podemos quedar cortos en nuestras respuestas cuando llegamos a ser tentados. Y esta tentación la podemos sintetizar en 2 puntos, ¿verdad? Confianza en Dios, dependencia de Dios. Es decir, el Señor está diciendo, voy a confiar en mi Padre, voy a depender de mi Padre, no voy a actuar, no me voy a mover independientemente. Yo podría obtener lo que necesito por mí mismo, porque puedo hacerlo para satisfacer mi necesidad, pero no. Dependo del Padre. Y Él, repito, Él me puede sustentar. Esta es una lección que necesitamos aprender, hermanos. ¿Sí? Yo quiero que noten lo importante de este pasaje, del énfasis que tiene Lucas aquí, como lo tiene Mateo también, pero estamos estudiando Lucas. Entonces, esto es trascendente para nosotros, que aprendamos esta lección, que necesitamos confiar en Dios, que nuestra vida depende de Él, no depende de mi trabajo. Pues el Señor nos provee y utiliza sus medios y las fuentes que Él quiere. ¿Sí? A su pueblo lo sostuvo con maná, a nosotros nos sostiene de otra forma. Pero aún si no hubiera, podemos depender y podemos existir solamente si el Señor nos da su palabra. Solamente, en otras palabras, solamente con que Dios lo diga. ¿Podemos confiar en eso? Versículos del 5 al 8, Lucas 4. Dice, viene una segunda tentación. Luego lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Aquí me voy a detener poquito, porque debemos aclarar que todo esto pasó en la mente del Señor. Es decir, esto era una lucha de argumentos, porque las acciones del Señor no eran conducidas por el diablo. Acuérdense, el Señor fue llevado por el Espíritu Santo, no fue llevado por el diablo. Aquí dice que lo llevó el diablo a un monte alto, pero esto no es de que, a ver, vente para acá, te voy a llevar, sino fue un argumento, fue algo que le pasó por la cabeza, ¿sí? Ahora sí que esa tentación fue lanzada, fue mostrada a él. Y le dijo el diablo, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien quiero, la doy. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque, otra vez,
escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aquí es muy importante la expresión, a mí me ha sido entregado, ¿verdad? Los reinos, todo esto esto que estás viendo aquí, los reinos del mundo, todo esto me ha sido entregado. Es como si Satanás estuviera diciendo, todo esto me pertenece, todo esto es mío. Pero eso es una media verdad, porque era algo temporal. La palabra nos enseña, ¿verdad?, que ya hay un juicio determinado para el maligno, que pronto le sería arrebatado, etc. Es decir, todo esto en que efectivamente, a causa de la desobediencia de Adán, el enemigo recibió, ¿verdad?, temporalmente un cierto dominio. Lo cierto es de que, como mencionamos hace un momento, él mismo está sujeto a la soberanía de Dios. Por eso la expresión y a quien yo quiero se lo doy, o a quien yo quiera se lo doy, es otra media verdad. Porque, otra vez, está sujeto. Yo les recomiendo mucho que lean el libro de Job. Yo sé que es complicado, pero sobre todo los 2 primeros capítulos son muy claves para poder entender esta parte, ¿sí? Toda la Biblia nos habla de la soberanía de Dios, por supuesto, pero podemos tener en claro de que el enemigo, si bien es cierto, se quiere desmarcar de Dios, no puede escapar de su autoridad. Temporalmente, es ahora sí que lo voy a poner de esta manera. Es como el perro que tiene una cadena larga, pero está amarrado. Y solamente se puede mover tan larga sea la cadena, ¿verdad? Sabe hasta dónde va a llegar. Yo no sé si ustedes han ubicado, ¿verdad? Yo creo que sí. Esa escena en donde el perro tiene la cadena larga y se le olvida y piensa que todavía está o que está suelto y de repente se le acaba y le da el jalón. Bueno, el enemigo ciertamente es como un perro encadenado. Tiene límites, no es independiente, ¿sí? No es soberano, hermanos. Entonces, esa segunda tentación tiene que ver con el poder. Y para entender este pasaje, hay que tener en cuenta los 2 puntos siguientes. Número 1, que de ninguna manera Lucas sugiere, ¿verdad?, que los reinos de este mundo le pertenecen al diablo, sino que más bien, como consecuencia del pecado, el mundo presente está ordenado de una manera satánica. ¿Se acuerdan en Efesios 2, en Efesios capítulo 2, menciona esto y en el versículo 2 pues nos dice que nosotros antes de venir a Cristo pues nos conducíamos según nuestros deseos, pero de acuerdo a cómo el mundo está ordenado, de acuerdo a los deseos que están ahí. Y bueno, Satanás provee para los deseos de la carne, ¿verdad? Tiene esa disposición, su orden está dispuesto para proveer para los deseos de la carne, es decir, de la naturaleza caída del ser humano. Entonces, no es nada nuevo poder ubicar esto, pero es un mundo de injusticias y de opresión que son el resultado precisamente del dominio del mal sobre toda la creación a causa del pecado. Pero, otra vez, eso es solamente un poder temporal. Es un poder temporal. El Señor tiene puesto un límite. Bueno, solamente Él sabe exactamente cuándo será eso, pero como dice la Escritura, ¿verdad? El día y la hora solo el Padre la sabe. Pero ya hay un día determinado para esto, donde le pondrá fin a todo.
Entonces, número 2, la tentación no consiste entonces, fíjense bien, en reclamar los reinos de la tierra, sino más bien en reclamarlos, prematuramente mediante una fácil capitulación al poder del mal. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que esta tentación consiste en tratar de obtener de una manera independiente de Dios algo que Dios mismo ha determinado darnos. ¿Sí? ¿Y en cuántos problemas nos metemos con eso? Cuando nosotros buscamos por nosotros mismos algo que Dios quiere darnos, desea darnos o que no desea darnos, pero que nosotros lo queremos y tratamos de conseguirlo, mis amados, eso nunca termina bien. El hecho de que el Señor cediera a esto, si por un momento capitulas, Jesús, solamente di que sí, solamente dime que sí, llega a un acuerdo conmigo. ¿Se fijan? Solamente, mira, dobla la rodilla, solamente pongámonos de acuerdo. En otras palabras, ¿verdad? A ver, Señor, a ver, Jesús, pongámonos de acuerdo y yo te entrego todo. No vas a tener que ir a la cruz. No tendrías que hacer nada de esto. Esto implicaría que el Señor entonces gobernaría bajo el dominio de Satanás. Y eso es precisamente lo que hacemos cuando nosotros actuamos en independencia de Dios. ¿Se acuerdan? La Escritura nos enseña que debemos nosotros someternos a Dios y resistir al diablo. Bueno, cuando actuamos en independencia de Dios, esto lo hemos comentado, Rocío se los ha comentado, yo lo he comentado otras ocasiones, que a veces tenemos el asunto invertido, que nos sometemos al diablo y resistimos a Dios. Y esto nunca termina bien. Eso es lo que implicaría tomar el atajo, ¿verdad? Esa era la tentación, tomar el atajo de no ir a la cruz, porque fue en la cruz donde lo despojó de toda autoridad. Es decir, en otras palabras, es como el Señor diciéndole, mira, tú no tienes que darme nada, yo no tengo que conciliar nada contigo. Esos me pertenecen a mí y yo te los voy a quitar legítimamente. Entonces, para nosotros, la tentación viene otra vez en tomar el atajo de ese, no tienes que ser tan obediente, hombre, no exageres, no exageres, ¿sí? Está bien que sí eres cristiano y todo, pero, ay, hermanos, nunca podemos decir que nuestra obediencia será excesiva, ¿verdad? Yo creo que siempre podremos decir que nuestra obediencia casi siempre se queda corta. Entonces, aquí también podríamos hablar acerca de la humillación del Señor. Fíjense, que la humillación del Señor, como nos dice ahí en Filipenses, no fue en hacerse hombre, sino en hacerse siervo. Dice que Él tomó la forma de hombre, se hizo semejante a los hombres y en su condición de hombre se hizo siervo y que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, no hay un mayor grado de obediencia que ese. Entonces, la respuesta que el Señor da a eso, ¿verdad? Es, pues, amarás al Señor tu Dios. La respuesta que el Señor da ahí es, al Señor solamente vas a servir, ¿verdad? Entonces, aquí también la historia del pecado de Adán, entonces, nos ayuda a entender lo que se encuentra en el corazón del pasaje,
lo que hay en medio de todo esto. Porque recordarán en Génesis cuando la serpiente les dice, serán como dioses. ¿Se acuerdan? Serán como Dios, serán como dioses. La tentación entonces no es o no está sencillamente como a veces pensamos en querer ser en lo que no se es. Porque de acuerdo a Génesis 1:26, Adán y Eva ya eran como Dios. Es decir, fueron hechos a imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios. Entonces, aquí entra esa parte de entender que la tentación no es de querer ser algo que no se es. Entonces, fíjense bien, cuando la serpiente les dice esto, serán como dioses, la tentación no está en querer ser como Dios, sino más bien en querer sobrepasar los procesos que Dios ha determinado, en querer tomar atajos, en no seguir lo que Dios dijo, en no seguir las instrucciones. Más que el orgullo, la tentación es la falta de confianza. Más que el orgullo, la tentación es la incredulidad. La tentación es una resistencia a seguir el camino y el proceso, que Dios ha establecido. El querer tomar atajos, el querer salirnos con la nuestra, ese luego estar tentando a Dios, ¿verdad? Dios me dice, ¿se acuerdan si no ahorita se los recuerdo, del síndrome del sí pero? Y el Señor nos dice una cosa, nos dice, vete por aquí, y nosotros, sí, pero hay esto. No, espérate ahorita, todavía no es el tiempo de eso. Sí, pero yo quiero. Sí, pero yo lo quiero hacer así. Sí, pero a mí me parece mejor. Y la palabra nos dice, espera, no, me adelanto. Y la palabra a veces nos dice, avanza, ¿verdad? Dios nos está diciendo, avanza, muévete en esto. Y nosotros, no es mi tiempo, aquí me voy a esperar un momento. Nos salimos de los procesos que Dios determina, hermanos. Y esa es la tentación. Y debemos de estar conscientes de esto porque somos muy susceptibles a entrar en ella. Seguimos avanzando, que nos queda algo de terreno por cubrir. Versículos del 9 al 12. Ponga atención. Dice, entonces lo llevó a Jerusalén. Otra vez, esto es en la mente, acuérdense. Lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. O sea, aviéntate. Pues escrito está, fíjense qué osado. Noten ustedes que aquí está utilizando la palabra lo mismo, pero torciéndola, lo mismo que con Adán. ¿Con qué Dios dijo? Escrito está. Aquí está citando un salmo. A sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden. Versículo 11. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, frecuentemente pensamos que la tentación de lanzarse desde el pináculo del templo es la tentación de hacer una manifestación de poder, ¿verdad? De captar la atención y el respeto de los demás, de hacer un acto de
un despliegue de poder en donde a la vista de todos él se iba a lanzar y todos estarían viendo y quedarían asombrados y se rendirían ahí, pues no hay nada en el pasaje que indique que habría personas que pudieran ver eso. Sencillamente lo que el diablo pareciera estarle diciendo es, mira, ahora sí que después de estar intentando es como, no creo que tú seas verdaderamente hijo de Dios y tampoco creo que tú estés seguro de ello. Así que pruébamelo y pruébate a ti mismo que eres hijo de Dios saltando desde aquí para que vengan los ángeles y te protejan. Se oye muy, puede ser muy seductor, puede ser muy convincente. De hecho, lo es, pero no con el Señor, por razones muy obvias. Que el diablo es terrible cuando cita la palabra de Dios, hermanos, porque siempre lo hace a medias, siempre la tuerce, siempre. Nunca citará la verdad. Acuérdense que una verdad a medias es una mentira completa. Una verdad a medias es una mentira completa. Él es el padre de mentira, es decir, en él se origina la mentira. De él, por eso el Señor dice, de él no procede la verdad, de él procede la mentira. Él engendra mentira, no da verdad, porque no la tiene en él. Entonces la falsedad que presenta aquí es que el Salmo, fíjense bien, qué importante es esto. El Salmo habla acerca de la protección de Dios para nosotros en esos puntos ciegos que nosotros tenemos, en esas debilidades que nosotros tenemos que luego no alcanzamos a ver. Si ubicamos lo que es un punto ciego, ¿no? O sea, hay un ángulo en nuestra visión que nosotros no estamos viendo y es ahí en donde el Señor nos protege porque conoce nuestras debilidades, conoce nuestras falencias, conoce nuestro ángulo, ¿sí? Pero esta protección entonces es para cuando estamos en apuros. Esta protección es para cuando algo surge en donde nosotros no tenemos la capacidad de reaccionar para estar bien. De ninguna manera esa protección es cuando nosotros nos metemos en problemas de manera voluntaria. Ahí no hay protección, hermanos, porque eso no es confiar a Dios, sino eso es provocarlo, eso es tentarlo. ¿Ok? Sí, vamos, miren, podría hablar mucho acerca de esto. Vamos a hacer esto por fe. Tengo mucha fe. Me voy a meter en una deuda por fe. Yo creo que todos o casi todos los que estamos aquí hemos pasado por ahí y qué mal nos ha ido, ¿sí? Pero porque la palabra de Dios no dice que nos metamos, por ejemplo, que nos metamos en una deuda, ¿verdad? Sino que ahorremos. Pero cuando decimos, no, el Señor nos va a cubrir porque somos hijos de Dios, porque tenemos fe y el Señor va a proveer y esto va a ser así y yo tengo fe. Escuchen bien, ahí nos salimos de la protección de Dios, ahí estamos tentando al Señor. ¿Sí? Y nunca debemos poner a prueba al Señor. Por eso la respuesta que da, ¿verdad? La toma de una cita de Deuteronomio 6:16, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaron en Masá. Se está refiriendo al pueblo. No tienten al Señor. Nunca termina bien ese asunto. El mismo apóstol Pablo a los Corintios les dice, anduvieron tentando al Señor, anduvieron provocando al Señor y toma este mismo pasaje, tiene este mismo pasaje en la idea. Por eso, mis amados, nosotros debemos de ubicar muy bien esto, ¿sí? Esta protección que el Señor nos da, pues son en nuestros puntos ciegos. Ahora, pues en todas las tentaciones que el Señor soportó,
pues no había nada dentro de él que respondiera al pecado, como ya lo vimos la semana antepasada, ¿verdad? En el tema anterior. No había ninguna debilidad en él, no había ninguna pecaminosidad. Por eso cuando está con los discípulos, dice, pues ahí viene, ahorita viene, ya vienen por mí, ya este asunto ya va a acabar en cuestión de horas. Dice, pero el enemigo nada tiene en mí, no hay nada de donde me pueda tomar, ¿sí? Es decir, él está diciendo, yo no tengo ningún punto ciego, yo no tengo ningún punto débil. Pero es cierto que nosotros sí debemos esforzarnos en vivir sometidos a Dios y resistiendo al diablo. Sí debemos de hacerlo. Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos, ¿sí? Porque sí es cierto que vamos a ser tentados, sí es cierto que vamos a ser probados. Y démosle gracias a Dios cuando estemos pasando por ahí, porque si estamos enfocados en el Señor, cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, vamos a darnos cuenta de dónde están nuestros puntos débiles y podremos entonces depender de la gracia de Dios. Y podremos decir, no solo de pan voy a vivir, sino es que el Señor me va a sostener en esto, ¿sí? Y podremos decir como confiadamente, como el Señor nos enseña, ¿verdad? Ahí en el Padre Nuestro. Y no nos metas en tentación, ¿verdad? Líbranos del mal. Que podamos ser librados del mal cuando venga la tentación, que podamos ser librados del mal cuando el enemigo viene a atacarnos, ¿verdad? Y viene con todo lo peor que nos puede tirar, que nosotros nos podamos parar firmes y resistirlo, ¿verdad? Sometidos a Dios. Pero si no estamos sometidos a Dios, hermanos, no vamos a poder resistir al enemigo, porque lo haremos en nuestras fuerzas. Lo haremos con nuestro propio pan. Lo haremos tratando de obtener las cosas que Dios nos quiere dar. Lo haremos pensando que tenemos una protección que no tenemos porque nos estamos metiendo voluntariamente en asuntos que no debemos. Así que vamos a concluir este tema con algo que yo considero que es una promesa maravillosa de parte del Señor para nosotros, ¿verdad? En donde podemos descansar y donde podemos decirle, Señor, gracias por tu bondad y gracias por tu fidelidad y gracias por tus cuidados. Es Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Qué tremendo. ¿Cómo es Dios? Es fiel. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? ¿En dónde viene esa protección? Él no va a permitir que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, hermanos. Dice, más bien, es decir, lo contrario. Cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y este pasaje, esta idea, es como cuando alguien queda acorralado, que está como en un monte y después hay un desfiladero y ya no puedo salir. Entonces cuando habla que Él dará, que Él proveerá una salida, es en ese desfiladero nos está dando un camino seguro para poder pasar por ahí. Ese es el sentido que tiene. Entonces, pues démosle gracias a Dios por su bondad, por todo lo que nos enseña el haber sido Él mismo tentado en todo, pero nunca pecó, ¿sí? Y la fortaleza que viene de descansar en la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Señor, muchas gracias por tu bondad, por tu fidelidad. Muchas gracias por enseñarnos a depender de ti.
¿Cuánto necesitamos aprender esto, Señor? ¿Cuánto necesitamos descansar en ti? ¿Cuánto necesitamos tener en claro para todos los asuntos de nuestra vida, Señor? Que no dependemos de nuestros recursos, que no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de ti, Señor. Que si pretendemos actuar en independencia tuya, no saldrán bien las cosas. Si pretendemos obtener lo que tú quieres darnos por nuestros propios medios y nuestros propios recursos, no saldrán bien las cosas. Si nosotros nos metemos en problemas y nosotros somos descuidados pensando que tú nos vas a librar por un mal entendimiento de la protección tuya sobre nuestras vidas, las cosas no saldrán bien, Señor. Pero ayúdanos a tener presente, Señor, acerca de tu fidelidad, y que si estamos siendo tentados, tú nos fortaleces. Que si estamos siendo probados, tú nos darás la fuerza para resistir y nos darás la salida, Señor, para pasar por ahí seguros. Te damos las gracias por esa fidelidad tuya. En el nombre de Jesús. Amén.